Mis amigos, ¿cómo están? Antes de Goku, Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, también hubo una cantidad de animes que fueron interesantes, que fueron muy vistos por muchos de nosotros y que fueron, pues prácticamente moldearon mucho de lo que ahorita significa la cultura del anime, que en algunos casos se llega hasta una veneración a partir de lo que significan los cosplays o la cultura de los otakus o la subcultura de los otakus. Entonces, vamos a abordar el día de hoy algunos de esos animes que en su momento lo único que ofrecían era divertimento, cosas muy agradables y narrar una historia. Pero en el fondo encontrábamos algunas cosas que en esta época hubieran sido un poco complicadas de entender. Entonces, muchas de estas historias tal vez en este momento no hubieran tenido el mismo auge que tuvieron en su momento. Por tanto, vamos a ver algunos animes de más o menos los años 60, 70 y cómo en este momento podrían generar alguna incomodidad o alguna incorrección política. Bien, entonces pues acá tengo mi copia Lina, porque hay unos nombres raros, entonces mil disculpas por mi japonés de una vez. Bien, la primera historia de la cual vamos a hablar de Astro Boy. Astro Boy, pues fue un manga que inició en el año de 1958, fue creado por Osamu Tezuka y que fue tan exitoso que en el año de 1963 comenzó como anime. Entonces el anime, esta es la historia de un niño robot que es creado por el profesor Tenma para defender a la humanidad de amenazas de todo tipo, terrestres o extraterrestres. Entonces era un robot súper poderoso, pero tenía la figura de un niño. Y tenía la figura de un niño en particular, que era un niño llamado Taibo, que había muerto en un accidente de tránsito y que era el hijo del profesor Tenma. Por tanto, se presentan algunas situaciones conflictivas frente a lo que es la relación entre el profesor y el robot. El robot sabe que es muy poderoso y que es precisamente creado para defender a la humanidad. Sin embargo, el profesor a veces lo regaña y lo trata como a un niño. Entonces ahí se presenta una situación conflictiva desde el punto de vista de la educación y de lo que se ve dentro de lo que significa una herramienta con un fin específico, pero que a su vez se le trata de humanizar. Otro conflicto que se presenta, pues, es la relación con los demás humanos, sobre todo con los niños de su edad, porque Astro Boy, a pesar de que tiene amigos y que tiene gente muy cercana, a veces no se siente pues muy cómodo en ese lugar y que pues generalmente esto le genera pues cierta incomodidad porque él, a pesar de que es un robot, sabe que quiere ser un niño y que se podría presentar una situación parecida a la historia de Claudio Collodi, Pinocho. Entonces esta situación también es un poco que en este momento podría generar algo de malestar. La siguiente historia es el anime llamado Mazinger Z, que es creado por Go Nagai en el año de 1972. Súper popular. Todo el mundo creo que ha tenido que ver con Mazinger Z. ¿De qué va la historia? Un robot gigantesco que es construido por el laboratorio fotónico y que es manejado o conducido por un piloto llamado Koji Kabuto. Este robot, a su vez, defiende a la humanidad de otros robots que son construidos por unos enemigos que no sabemos si son alienígenas, pero son comandados, uno de sus comandantes es el Barón Ashler. También en el mismo laboratorio está otro robot llamada Afrodita y que es comandada o piloteada por la hija del director del laboratorio,
Sayaka. Entonces, Sayaka es quien pilotea el robot Afrodita. Entonces ellos dos luchan contra todos esos robots que vienen de la parte siniestra y que quieren tomarse al mundo. Bueno, una de las cosas que pues podría ser algo graciosa es que Afrodita tenía su principal arma eran cohetes y los cohetes los disparaba de los senos. Entonces llegaba y disparaba su par de cohetes y le salían otros nuevos. Entonces todo el tiempo estaba pin, pin, dispare cohetes, ¿sí? Entonces era pues muy gracioso y esto generaba cierta perspicacia dentro de lo que éramos nosotros como niños. ¿Sí? Era como que veíamos eso y como que, hombre, qué vaina. Y otra situación que en este momento pues podría ser bastante criticada es la que el villano, Baron Ashler, la mitad de él era un hombre y la otra mitad era la mujer. Entonces era, digamos que como que era la personificación del mal y pues este ser, pues en este momento generaría, digamos, entre los niños, si nos ponemos a mirar un poco más adentro, como una especie de homofobia porque creeríamos que todas las personas que hacen parte de esta comunidad LGTBIQ más podrían tener algo de maldad. Obviamente esto sería pues ridículo, pero igual, de todas maneras, esto genera este tipo de cosas y pues no sería como muy bien recibido una historia como estas en estos momentos. Entonces, pues esa es una de las características de Mazinger Z. Otra cosa, los pilotos, digamos que el robot simplemente es como una herramienta y llegaba el piloto con una navecita, se posaba en la cabeza y entonces ya el robot comenzaba a funcionar. Esa parte también pues generaría un poco de controversia en este momento debido a todo lo que significa ahorita el auge de la inteligencia artificial, el metaverso y todo este tipo de cosas de la cual tal vez hablaremos después. Otro anime que pues posteriormente fue muy popular llamado fue Gekko Kamen o Capitán Centella. Esta fue una historia que empezó como una serie live action en Japón. Fue creado por Yasunori Kawabuchi en el año de 1958 y en el año de 1972 tenía tanto éxito que fue creada en anime. Esta historia pues habla de un superhéroe tipo Batman con una motocicleta que lucha contra unos malos que pues parece que tienen alta tecnología en cuanto a genética y otro tipo de cosas, que convertía a mucha gente en monstruos y pues los manipulaba para que pues trataran de tomarse el mundo. Entonces, esta era como ese ser maligno se llamaba Garra de Satán. Una de las cosas que más generaba como perturbación en ese momento fue un arco argumental muy popular dentro de Gekko Kamen, que fue el de el Rey Kong. Entonces el Rey Kong no es otro que pues más o menos el personaje de King Kong, que pues es un simio que es encontrado cuando bebé, es criado de una manera muy tierna, el simio crece de una manera gigantesca, pero después es tomado por los malos y lo convierten en una máquina de matar e inclusive le hacen una cantidad de piezas metálicas, entonces lo vuelven como una especie de cyborg y es un animal terrorífico, prácticamente una máquina de matar. Entonces en esa época fue muy perturbador porque pues ver como el grado de maltrato animal era muy tenaz, era muy difícil. Y pues obviamente esto se podría tomar como una naturalización de que los animales únicamente están para divertirnos o utilizarlos nosotros como herramientas para nuestra calidad de vida. Entonces ese tipo de cosas pues eran bastante complejas. El otro que tenemos es Doraemon. Doraemon, una serie muy bonita. Fue creada por Fujiko Fujio en el año de 1969 y en el año de 1973 comenzó como anime. Es la historia de un gato robot que llega del futuro a la casa de un niño llamado Novita y pues este gato robot tiene una cantidad de aparatos y cosas que hacen que pues la vida sea muy chévere, desde máquinas del tiempo hasta una fábrica de helados. Entonces, Novita quiere
todo las cosas que le sean posibles, ¿sí? Y tiene muchos conflictos con su mamá. Su mamá le llama mucho la atención, que haga las tareas, etcétera, etcétera. Pero Nobita no lo quiere hacer y generalmente busca el camino fácil. Y quien le ayuda es Doraemon. Entonces Doraemon pues genera cierta cosa ahí de que estamos maleducando a Nobita, no le estamos ayudando, pero al final la serie mostraba pues precisamente que Nobita reflexionaba y decía, oiga, esto no es así, no hay que hacerle el camino fácil, sino que hay que hacer lo correcto. Pero pues en nuestra Latinoamérica eso no es tan sencillo, simplemente nos hubiéramos quedado con la gallina de los huevos de oro que significaba Doraemon y pues obviamente no íbamos a entrar a hacer reflexiones de moral, ni de ética, ni absolutamente nada de este tipo de cosas. Entonces hubiese sido una serie un poco compleja en este momento. Otro anime también muy conocido, Meteoro o Speed Racer, como se le conoció a nivel internacional. Entonces, Speed Racer fue creado por Jinso Toriumi en el año de 1967 y pues narra la historia de un muchacho que es corredor de autos de carreras, que su familia es todo su equipo y que se la pasa yendo de ciudad en ciudad, corriendo esas carreras y que lo más importante para él no tiene absolutamente nada en su cabeza, sino ganar las carreras. Entonces para él no existe el fracaso, no existe absolutamente nada. Todo iba muy bien hasta que de pronto comienza y se enfrenta ante un hombre llamado el corredor enmascarado o el corredor X, que pues tenía la característica obviamente de que siempre tenía su cara tapada. Y muchos capítulos después se descubre que en realidad ese corredor era su hermano mayor, del cual la familia no hablaba absolutamente nada, no se sabía absolutamente nada, prácticamente la familia lo había negado y pues esto fue muy difícil para él asimilarlo y a su vez pues después se convierten como en una especie de aliados, pero el hermano mayor pues guarda cierta cosa y decide mantenerse al margen de la familia. Cualquier cosa en este momento, y más en Latinoamérica, donde el concepto de familia es todavía bastante tradicionalista, hubiese generado pues malestar. Y de hecho, ciertas cosas en esa época que manejaban en ese momento o se manejaban en esa serie, pues generaban cierto malestar. Y para terminar, vamos a hablar de Heidi. Heidi fue un anime para niños muy popular por allá en los años 70. Está basado en los escritos o en los libros de Johanna Spiri, una escritora suiza, que pues narra la historia de una niña huérfana que su tía la toma después de la muerte de sus padres, pero no la puede tener, entonces la envía a las montañas, a los Alpes suizos, con su abuelo. Su abuelo era pues un viejo bastante amargado que no le hablaba a nadie, no hablaba con nadie, sino vivía en la montaña aislado. ¿Qué es lo que pasa? Llega esta niña de 5 años, este anime fue realizado en el año 1974, y pues llega esta niña allá a la montaña, y era complicado de ver en el sentido de que la niña era muy tierna, era una niña pues obviamente de unos 5 o 6 años, y resulta que pues ella tratar de agradar al abuelo y todo este tipo de cosas, pero el abuelo era muy frío con ella, tremendamente frío, y era molesto para uno ver ese tipo de cosas. Entonces ella como que no se molestaba, simplemente se iba con Pedro, su vecino, a cuidar cabras a la montaña. Entonces en esa época tampoco se veía nada de estudio, de colegio, ni nada de esas cosas, sino que lo más importante era ir a cuidar las cabras. Y pues se metían en aventuras y eran historias y muy agradables. Pero en la medida en la cual iban avanzando los capítulos, poco a poco el viejo comenzó a ceder y pues al final terminó pues ya queriendo mucho a Heidi y haciendo muchas cosas por ella, a pesar de que su manera de ver las cosas era la de un viejo solitario y, si se quiere, amargado. Bien, este fue el recorrido de algunos animes que pues en esta época hubiesen sido un poco, digámoslo así, como incomprendidos debido a todas estas vueltas que da la corrección política en estos tiempos. Yo estoy seguro que si ustedes han visto algunos de estos animes,
de pronto no estén muy de acuerdo conmigo y a su vez tendrán ustedes sus propias opiniones sobre esto. Me gustaría que en la caja de comentarios, por favor, lo incluyeran. Muchísimas gracias por ver estos videos. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por seguirme, muy gentiles. Por favor, usen tapabocas, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social. Así ya se hayan vacunado, por favor, mantengan y sean rigurosos con todos estos protocolos de bioseguridad. Es para que todos nos cuidemos, por favor. Muchísimas gracias por todo, mis amigos. Tengan un feliz resto de día, tarde, noche o madrugada, cuando usted me vea. Y Hakuna Matata. Chao.